Abril de 2015. Las frías cartas de despido pasaban de mano en mano. 320 trabajadores, muchos con décadas de lealtad absoluta, cruzaban las puertas de la fábrica por última vez. Afuera el sindicato gritaba de desesperación. Adentro, el silencio de las máquinas detenidas era ensordecedor. Los titulares en Colombia estallaban con un rumor que parecía imposible: la quiebra inminente. ¿Cómo podía estar pasando esto? Hasta hace poco, esta empresa era un imperio intocable, el símbolo imbatible de toda una nación. Producían 600.000 chocoramos al día. Eran tan independientes que tenían sus propios molinos de trigo y granjas con más de 1 millón de gallinas para no depender de nadie. Operaban sin deberle un solo centavo a los bancos. Sin embargo, en un abrir y cerrar de ojos, la máquina perfecta se desangraba, reportando pérdidas históricas de 19.000 millones de pesos en un solo año. El orgullo se convirtió en pánico. ¿Cómo colapsa desde adentro un sistema tan autosuficiente? No fue la competencia extranjera ni la apertura de los mercados. No fue una crisis económica del país. Fue algo mucho más profundo, un reloj de arena silencioso que estalló apenas meses después de la muerte de su venerado fundador. Esta es la historia de Productos Ramo, una lección brutal sobre el precio de la lealtad ciega a la tradición y el doloroso momento en que una cálida familia se ve obligada a convertirse en una corporación despiadada para evitar desaparecer en las cenizas. El año es 1950. Bogotá es una ciudad de contrastes, envuelta en la bruma andina y en las tensiones políticas de un país que intenta modernizarse. Lejos de los grandes rascacielos y de los despachos políticos, en el calor íntimo de una cocina familiar, se estaba gestando una revolución silenciosa. No requería de maquinaria pesada ni de capitales extranjeros. Solo necesitaba harina, huevos, azúcar y el amor incondicional de una pareja: Rafael Molano y Ana Luisa Camacho. Rafael no era un magnate ni un heredero de fortuna. Era un trabajador asalariado, un hombre de clase media que pasaba sus días en el departamento de distribución de la cervecería Bavaria. Era un empleo seguro, un refugio financiero en una época de incertidumbre. Pero Rafael tenía una inquietud, una visión comercial que iba más allá de las botellas de cerveza que ayudaba a despachar. Esa visión encontró su combustible en las manos de su esposa. Ana Luisa poseía un tesoro intangible, una receta de ponqué heredada de su madre, originaria del departamento de Boyacá. Era un bizcocho denso, esponjoso, con un sabor a hogar que contrastaba brutalmente con los productos industriales y fríos que empezaban a inundar el mercado. Rafael, guiado por un instinto que definiría su vida, decidió llevar unos cuantos trozos de ese ponqué a su lugar de trabajo para compartirlos con sus compañeros durante los descansos. El impacto fue inmediato. En medio del ruido ensordecedor de la planta cervecera, el sabor del ponqué de Ana Luisa era un bálsamo, un recordatorio de las cocinas de sus propias madres. Sus compañeros no solo querían probarlo, querían comprarlo para llevarlo a sus casas. Rafael vio la oportunidad, pero también se encontró con un problema logístico temprano. ¿Cómo transportar y vender tajadas de pastel sin que se desmoronaran en los bolsillos de los obreros? La solución fue una obra maestra de la sencillez que bautizaría a un imperio. Ana Luisa, con la meticulosidad de un artesano, decidió envolver cada tajada en papel de seda. Para asegurar el paquete y darle una presentación impecable, utilizó una cinta de seda blanca, atándola con un lazo. Sus compañeros de Bavaria, al ver la delicada presentación, comenzaron a decir que los pasteles parecían pequeños ramos de flores. «Véndame un ramo», le decían. Sin estudios de mercado, sin agencias de publicidad, había nacido una marca grabada a fuego en el corazón de Colombia: Productos Ramo. La demanda creció como la espuma. De vender unas pocas tajadas, Rafael pasó a vender pasteles enteros. La cocina de los Molanos se transformó en un campo de batalla de harina y azúcar. Ana Luisa horneaba de madrugada, sacrificando horas de sueño, mientras Rafael vendía durante el día. Era un sistema perfecto, basado en la atracción a sangre y el esfuerzo desmedido. Pero la física es implacable. La capacidad de una cocina doméstica tiene un límite, y ellos lo habían alcanzado.
Llegó entonces el primer gran punto de inflexión, el momento en el que un emprendimiento de subsistencia debe decidir si se conforma con su tamaño o salta al vacío de la industrialización. Rafael sabía que necesitaban un horno de mayor capacidad, un equipo industrial que superaba con creces sus ahorros de empleado cervecero. En la Colombia de mediados del siglo XX, para una familia trabajadora, asumir una deuda era un tabú, un peso psicológico enorme que podía significar la ruina total. Pero el instinto de Rafael era más fuerte que el miedo. Acudió a la cooperativa de empleados de Bavaria. Con su prestigio como trabajador impecable como única garantía, solicitó un préstamo. Aquel dinero no era solo papel, era la materialización de un sueño y al mismo tiempo una sentencia de trabajo extenuante. Con ese crédito, los Molano compraron su primer horno industrial. El día que el horno cruzó la puerta de su casa, la historia de la familia cambió para siempre. La cocina dejó de ser un espacio doméstico para convertirse en la primera planta de producción de Ramo. Ese horno no solo multiplicó la cantidad de pasteles que podían hornear, forjó el ADN de la compañía. Un ADN basado en la autoexplotación familiar, en la austeridad absoluta y en una filosofía de hacer las cosas por sí mismos. Habían dejado de ser unos simples vendedores de pasteles atados con cintas. Ahora eran fabricantes. Sin saberlo, Rafael y Ana Luisa estaban cimentando las bases de un gigante industrial que décadas más tarde abrazaría a toda Colombia. Pero en esa misma independencia, en ese control absoluto desde la receta hasta el último lazo, se estaba sembrando una semilla peligrosa. Una filosofía de autosuficiencia que los llevaría a la cima del mundo, pero que, muchos años después, amenazaría con destruirlos desde adentro. A medida que la década de 1950 daba paso a los frenéticos años 60, el modesto horno industrial adquirido con el sudor de aquel primer préstamo ya no daba abasto. La receta de Ana Luisa había trascendido las fronteras de la cervecería Bavaria para convertirse en un fenómeno urbano. La cocina de la casa de los Molano había quedado definitivamente atrás, reemplazada por verdaderas instalaciones de producción. Sin embargo, el éxito desbordante trajo consigo un enemigo implacable, uno que acecha a toda empresa de alimentos desde el principio de los tiempos: el reloj. Un ponqué Ramo no estaba plagado de conservantes químicos. Era, en su esencia, un producto fresco nacido de huevos, harina y mantequilla. Y en un país como Colombia, atravesado por 3 cordilleras andinas formidables, con carreteras frecuentemente azotadas por deslizamientos y una geografía que parecía diseñada para aislar a sus habitantes, la distribución no era un simple trámite comercial. Era un desafío titánico. Rafael Molano comprendió rápidamente una verdad ineludible. Fabricar el mejor pastel del país no servía de absolutamente nada si éste llegaba rancio y duro a las manos del consumidor. La solución lógica, la que dictaban los manuales de negocios de la época, habría sido contratar flotas de camiones externos o depender de grandes intermediarios y mayoristas. Entregar los lotes en la puerta de la fábrica y dejar que otros se encargaran del resto. Pero Rafael desconfiaba de poner el destino de sus productos, el alma misma de su esfuerzo familiar, en manos de terceros. Para él, los intermediarios significaban pérdida de control, el riesgo de que las cajas quedaran apiladas en bodegas húmedas, y lo más crítico, la pérdida irreversible de esa frescura hogareña que caracterizaba a su marca. Fue entonces cuando la mente inquieta de Molano miró más allá de las montañas de los Andes. Inspirado por sistemas de reparto urbano que comenzaban a masificarse en Asia, particularmente en los densos y caóticos callejones de China, Rafael concibió una idea que rayaba en la locura para la Colombia de la época: una distribución capilar basada en la tracción humana. Si los grandes camiones a motor no podían llegar a las calles estrechas y empinadas de los barrios populares para entregar a tiempo, Ramo llegaría pedaleando. Así nació el legendario ejército de 3 ruedas. Rafael importó y adaptó la idea de los pesados triciclos de carga. Eran vehículos robustos, rústicos, impulsados a puro pedal, con un gran cajón de hojalata montado en la parte delantera. Pero Molano no los veía como simples herramientas de trabajo. Los mandó pintar con el naranja y los colores distintivos de la marca. De la noche a la mañana,
Transformó estos rudimentarios aparatos en vallas publicitarias móviles que invadirían pacíficamente hasta el último rincón del país. El impacto visual, comercial y social fue arrollador. Las calles de los barrios obreros, los caminos empedrados de los pueblos y las principales avenidas de las ciudades comenzaron a poblarse con el inconfundible chirrido de las cadenas de estos triciclos. Jóvenes uniformados pedaleaban con una determinación feroz, llevando las cajas repletas de ponqués directamente desde las plantas de producción hasta las pequeñas tiendas de barrio, las tiendas de esquina, las panaderías e incluso entregando mano a mano en las plazas de mercado. Este sistema logró algo sin precedentes en la industria nacional. Ramo eliminó de un plumazo a los distribuidores externos. Al entregar el producto directamente en el punto de venta final, la empresa garantizaba que un pastel horneado en las frías madrugadas bogotanas estuviera en la mesa del consumidor a la hora de las 11, fresco, suave y perfecto. Sin que nadie se diera cuenta, Ramo había dejado de ser simplemente una repostería gigantesca para transformarse en una de las redes logísticas más formidables, precisas e impenetrables de toda América Latina. La creación de este ejército a pedal tuvo, además, un impacto humano profundo que cimentó la lealtad hacia la marca. Generó miles de empleos directos para hombres de origen humilde que encontraron en el pedaleo constante una forma digna de llevar el sustento a sus hogares. Para el pueblo colombiano, el repartidor de Ramo no era un representante corporativo de traje y corbata. Era un vecino más, una figura cálida, reconocible y familiar que traía alegría dulce a los hogares. La empresa se fusionó irreversiblemente con la identidad nacional. Ver a un triciclero de Ramo enfrentando la lluvia o el sol abrasador era ver a la misma Colombia moviéndose, trabajando, avanzando a puro esfuerzo y pulmón. Pero en las sombras de este triunfo logístico deslumbrante, se estaba gestando una doctrina corporativa silenciosa y peligrosa. El rotundo éxito del modelo de los triciclos convenció a Rafael Molano de una premisa absoluta. La única forma de hacer las cosas bien era haciéndolas ellos mismos. Esta victoria cimentó en la psique del fundador un profundo escepticismo, casi un rechazo visceral, hacia cualquier modelo de subcontratación. La idea de que Ramo debía controlar absolutamente cada eslabón de su cadena de valor pasó de ser una necesidad temporal a convertirse en un dogma sagrado. Si los triciclos habían demostrado ser infinitamente superiores a los camiones ajenos, el razonamiento era claro. ¿Por qué detenerse ahí? ¿Por qué depender de un molinero externo para la harina? ¿Por qué depender de un finquero para los huevos? Mientras miles de jóvenes pedaleaban incansablemente, expandiendo el imperio territorial y consolidando el mito de una compañía invencible, las semillas de un aislamiento corporativo letal ya estaban sembradas en la tierra fértil de su propio éxito. Creían haber descubierto la fórmula de la independencia eterna, ignorando por completo que el mundo empresarial fuera de los muros de su fábrica estaba a punto de acelerar a una velocidad que tarde o temprano ninguna bicicleta podría igualar. El calendario marcaba el año 1972. La maquinaria de Productos Ramo funcionaba a la perfección, alimentada por el sudor de sus repartidores y la receta clásica del ponqué que había enamorado a Colombia. Pero Rafael Molano, un hombre cuya mente nunca descansaba, sabía que el mercado siempre exigía innovación. La competencia nacional empezaba a despertar y Ramo necesitaba dar un golpe de autoridad, crear un producto que no solo generara ventas, sino que se convirtiera en un ícono cultural inamovible, una religión laica de las tardes colombianas. La respuesta milagrosa llegó de las manos de un hombre que pasaría a la historia como el alquimista dulce de la compañía, Don Olimpo López, el jefe de pastelería de la fábrica. La idea de Molano y López era tan audaz como técnicamente compleja. ¿Qué pasaría si tomaran la receta tradicional del ponqué, esa masa suave y esponjosa, y la bañaran por completo en una capa gruesa y crujiente de chocolate? Pero no podía ser un chocolate cualquiera. Requería una fórmula secreta, una alquimia perfecta diseñada para soportar las brutales variaciones climáticas de la geografía colombiana, sin derretirse en los cajones de hojalata de los triciclos, pero que, mágicamente,
se fundiera de manera instantánea al contacto con el paladar humano. Tras extenuantes pruebas y errores, dieron con la cobertura exacta. El resultado fue envuelto en un austero pero inconfundible empaque rectangular de color naranja brillante. Lo bautizaron con un nombre que pronto sería la palabra más pronunciada en cada recreo escolar y en cada tienda de barrio: el Chocoramo. El lanzamiento no fue un simple éxito comercial. Fue un auténtico terremoto que sacudió la industria de alimentos. El Chocoramo trascendió rápidamente la categoría de snack para convertirse en una moneda de cambio social, en el sabor universal de la juventud, en un ritual diario de millones de personas. Su popularidad creció a un ritmo tan vertiginoso que devoró las cuotas de mercado, aplastando sin piedad a cualquier competidor que osara poner un producto similar en los estantes. En poco tiempo, ese bloque geométrico cubierto de naranja llegó a representar el 80% de los ingresos totales de la gigantesca compañía. Se erigió, de forma indiscutible, como el Rey Naranja. Productos Ramo ya no era solo la empresa del ponqué de Ana Luisa, era el imperio del Chocoramo. Sin embargo, este crecimiento estratosférico trajo consigo una presión monumental y paralizante sobre la cadena de suministro de la empresa. Producir cientos de miles de chocoramos al día requería cantidades industriales, casi absurdas, de huevos frescos, toneladas métricas de harina de trigo de la mejor calidad y océanos literales de chocolate. Los proveedores externos de Ramo, desde los finqueros hasta los molineros, comenzaron a asfixiarse intentando mantener el ritmo frenético que la fábrica devoradora dictaba. Las entregas de materia prima empezaron a retrasarse. Los precios fluctuaban salvajemente con la volátil economía nacional, exprimiendo los márgenes de ganancia. Para Rafael Molano, perder el control sobre el costo y la calidad de los ingredientes de su producto estrella era una traición imperdonable a sus principios fundacionales. Cualquier fluctuación externa amenazaba la existencia misma del Rey Naranja. Fiel al dogma absolutista que había establecido una década atrás con su ejército de triciclos, Molano tomó una decisión radical que cambiaría para siempre el rumbo y la anatomía de la empresa. Si el mercado externo era incapaz de seguirles el ritmo, Ramo simplemente dejaría de depender del mercado externo. El plan no era optimizar la cadena de suministros mediante negociaciones corporativas. El plan era devorarla por completo. La empresa estaba a punto de embarcarse en la construcción de una fortaleza industrial autónoma, una hazaña de autarquía que no tenía paralelos en el tejido empresarial colombiano. El Rey Naranja necesitaba un reino blindado y Rafael Molano estaba dispuesto a construirle una isla perfecta, un ecosistema cerrado e invulnerable, completamente aislado de las tormentas impredecibles del mundo exterior. La obsesión por el control total se materializó en una escala faraónica. Para garantizar el suministro ininterrumpido del ingrediente más crítico y volátil de sus pasteles, los huevos, Rafael Molano no firmó contratos millonarios con empresas avícolas. En su lugar, compró vastas extensiones de tierra y fundó Avinza, su propia mega granja. En poco tiempo, la infraestructura llegó a albergar a más de 1 millón de gallinas ponedoras. Era una auténtica ciudad avícola autónoma, diseñada con el único y exclusivo propósito de alimentar los incesantes hornos de la compañía. Pero el apetito del imperio era insaciable. La harina de trigo, otro pilar fundamental en la alquimia de Don Olimpo, sufría constantemente los embates de los precios internacionales y la especulación local. La respuesta del fundador fue levantar molinos propios, importando el grano crudo y procesándolo bajo estrictos estándares internos. ¿Y el chocolate? Esa sagrada armadura oscura que le daba la vida al chocoramo. Tampoco escapó a la doctrina absolutista. Ramo desarrolló su propia planta procesadora de cacao, dominando el complejo arte de la fundición para no cederle ni 1 milímetro de poder a ninguna multinacional chocolatera. Hacia finales de la década de 1980, Productos Ramo había trascendido la definición de una simple fábrica de alimentos para convertirse en un ecosistema soberano. Desde el grano de trigo hasta el empaque rectangular, pasando por el huevo recién puesto y el triciclo de hojalata que entregaba la caja en la tienda de la esquina, absolutamente todo pertenecía al feudo de la familia Molano.
Habían construido un modelo de integración vertical tan extremo que desafiaba abiertamente la lógica del capitalismo moderno. El triunfo parecía definitivo. En su cúspide, la compañía operaba con una libertad financiera inaudita. No le debían un solo centavo al sistema bancario tradicional. No había juntas directivas llenas de inversionistas agresivos exigiendo dividendos trimestrales, ni banqueros dictando los ritmos de su expansión. Ramo era un estado independiente, financiado exclusivamente por el flujo inagotable de monedas que los colombianos entregaban cada tarde por un trozo de pastel. Era, a todas luces, una isla perfecta, un refugio paternalista de prosperidad donde los empleados se sentían parte de una familia inquebrantable, protegidos por un líder benevolente. La lealtad hacia don Rafael era religiosa. Conseguir un puesto en Ramo era sinónimo de asegurar un trabajo para toda la vida. Sin embargo, las islas, por más hermosas, ricas y autosuficientes que parezcan, tienen un defecto trágico y silencioso. Están rodeadas de agua y profundamente desconectadas del continente. Al construir sus propios molinos, criar sus propias gallinas y soldar el chasis de sus propios triciclos de reparto, Ramo se encapsuló en una burbuja hermética. Dejaron de mirar hacia afuera porque estaban demasiado ocupados administrando el inmenso y complejo mundo que habían creado adentro. Mientras el reloj del siglo XX avanzaba implacable, trayendo consigo la revolución tecnológica, los albores de la globalización y nuevos paradigmas de eficiencia corporativa, la gran máquina naranja seguía operando bajo las mismas reglas románticas de los años 60. La isla perfecta flotaba majestuosa, cegada por el resplandor de su propia leyenda, navegando a paso lento hacia un choque frontal y devastador contra una era moderna que no perdonaba la nostalgia. Los años 90 llegaron a Colombia como un huracán impredecible. El país, tras décadas de proteccionismo comercial estatal, abrió abruptamente sus fronteras de la noche a la mañana. Era la era de la apertura económica. Las vitrinas de los supermercados y las fruterías de barrio, antes dominadas casi exclusivamente por marcas locales, se inundaron repentinamente con empaques brillantes de corporaciones multinacionales que contaban con presupuestos de marketing infinitos y sistemas operativos globales. El capitalismo moderno y voraz había aterrizado en Bogotá, desatando una guerra sin cuartel por cada centímetro de los estantes comerciales. En medio de esta invasión corporativa de alta tecnología, Productos Ramo parecía un anacronismo intocable, una hermosa postal en sepia que se negaba rotundamente a cambiar. Dentro de las plantas de producción, bajo el techo protector del imperio, construido desde cero, el tiempo se había detenido. La gestión de la monumental compañía seguía siendo idéntica a la de las décadas pasadas. No existía una junta directiva conformada por estrategas con maestrías internacionales o auditores externos. Las decisiones críticas que movían miles de millones seguían tomándose en el círculo cerrado de la familia, guiadas principalmente por la intuición y la palabra inquebrantable del patriarca, Rafael Molano. El rechazo a la modernización administrativa era casi dogmático. Mientras las empresas competidoras, tanto extranjeras como nacionales, instalaban sofisticados sistemas de software, ERP, para rastrear inventarios en tiempo real, optimizar rutas satelitales y calcular mermas al milímetro, la gigante maquinaria naranja confiaba ciegamente en los métodos de antaño. El control de la inmensa operación logística y productiva, que recordemos, abarcaba desde el cuidado de aves hasta el ensamble de cajas, se manejaba en gran medida mediante libros de contabilidad manuales, montañas interminables de papel, sellos de tinta y notas pasadas de mano en mano entre los supervisores. La cultura interna también era un vestigio inamovible de otra época. Los ascensos en la planta no se basaban estrictamente en la eficiencia, la meritocracia o en métricas de rendimiento estandarizadas, sino en la lealtad incondicional, la confianza personal y los años de antigüedad. La máxima interna dictaba que Ramo era, por encima de todo, una familia. Y en esta visión paternalista, a un empleado ineficiente pero leal, rara vez se le despedía. Simplemente se le reasignaba a otro departamento, engordando la nómina.
Esta filosofía, tan noble y humana en sus intenciones originarias, comenzó a incubar una burocracia pesada, lenta y costosa. Los procesos se duplicaban sin sentido. Los desperdicios de materia prima en las líneas de producción aumentaban de forma invisible frente a los ojos de los operarios, y los costos fijos comenzaron a inflarse silenciosamente, alimentando un monstruo financiero que crecía en las sombras de las bodegas. ¿Por qué nadie en la alta dirección notó la podredumbre administrativa que comenzaba a corroer lentamente los cimientos de la isla perfecta? La respuesta residía en el bolsillo de los consumidores. A pesar de la avalancha de dulces importados, la lealtad de Colombia hacia la marca rozaba la devoción absoluta. Las ventas diarias no solo se mantenían firmes, sino que seguían empujadas por la fuerza imparable de la nostalgia. El dinero en efectivo entraba a raudales todos los días a través del ejército de repartidores, creando una densa cortina de humo. Esa catarata de ingresos tapaba los profundos agujeros negros que se abrían en las ineficiencias de la producción. Era la ilusión perfecta. Ganaban tanto por el puro volumen de ventas que nadie se atrevió a calcular cuánto dinero estaban quemando realmente en un sistema obsoleto. La ceguera financiera que envolvía a la empresa no era producto de la malicia, sino el trágico efecto secundario de un éxito ininterrumpido. El modelo logístico, aquel glorioso ejército de 3 ruedas que había cimentado el imperio, comenzaba a mostrar grietas insalvables. Las metrópolis colombianas del nuevo milenio ya no eran aquellas ciudades amables de calles despejadas. El tráfico denso, la contaminación y las brutales distancias del desarrollo urbano moderno habían convertido a los clásicos triciclos de pedal en un cuello de botella logístico, frente a las veloces flotas de camiones motorizados de la competencia internacional. Sin embargo, dentro de las oficinas de gerencia, siquiera insinuar la eliminación de los triciclos y el despido masivo de los repartidores era considerado una alta traición. La directiva prefería absorber el enorme y silencioso costo operativo de un sistema lento antes que destruir el símbolo que los conectaba emocionalmente con el pueblo. Esta terca resistencia al cambio envenenaba el corazón mismo de su ansiada autarquía. Las colosales granjas de Avinza y los molinos propios, diseñados en la década de los 70 como un escudo impenetrable contra la inflación local, se habían transformado en pesados anclajes de hierro. Con la llegada de la globalización, los tratados de libre comercio derrumbaron los precios internacionales de los insumos. De pronto, adquirir trigo importado a gran escala o abastecerse de huevos mediante enormes consorcios avícolas externos resultaba infinitamente más barato que mantener la infraestructura propia. Pero la sagrada doctrina de la independencia absoluta cegó a la compañía. Ramo continuó subsidiando sus propias operaciones internas, cada vez más ineficientes, utilizando las ganancias directas de las ventas. Sin darse cuenta, la isla perfecta estaba canibalizando lentamente sus propios cimientos para poder seguir flotando. Era una paradoja corporativa dolorosa y fascinante a la vez. Producían un alimento brillante, un ícono insustituible adorado por millones de paladares, pero el andamiaje industrial que lo sostenía estaba oxidado hasta la médula. Ningún gerente de nivel medio se atrevía a levantar la voz, a exigir auditorías modernas o a cuestionar el rumbo del gigante. El silencio imperaba por una única razón. Don Rafael Molano, el patriarca, seguía al mando. Su presencia en los pasillos de la fábrica infundía un respeto casi reverencial, un temor filial que silenciaba cualquier asomo de crítica. Él era, simultáneamente, el motor y el freno de la organización. Mientras su figura proyectara sombras sobre los hornos, la ilusión del tiempo detenido se mantendría intacta. Las mañanas seguían oliendo a bizcocho recién horneado. Los empleados de mayor antigüedad conservaban sus puestos como derechos adquiridos, y la ilusión de la familia inquebrantable apaciguaba cualquier duda. Pero la realidad financiera es matemática pura, fría y absolutamente despiadada. No entiende de nostalgia, no reconoce herencias emocionales, ni rinde tributos a las marcas icónicas. Mientras Ramos se aferraba con uñas y dientes a la cálida seguridad de su pasado glorioso, negándose a mirar los números reales, el abismo se abría bajo sus pies. La gran tragedia que se avecinaba no provenía del exterior,
sino de una inercia destructiva. La empresa caminaba sonámbula hacia el borde del precipicio, y el único hombre capaz de mantener unidos aquellos engranajes obsoletos, a puro pulso y voluntad, estaba llegando inexorablemente al invierno de su vida. Agosto de 2014. El aire en las inmensas plantas de producción de productos Ramo se tornó gélido, pesado, casi irrespirable. La noticia no llegó a través de comunicados corporativos fríos, ni de correos electrónicos impersonales redactados por relaciones públicas, sino mediante susurros cargados de incredulidad y lágrimas que se contagiaban rápidamente a lo largo de las ensordecedoras líneas de ensamblaje. A los 90 años, don Rafael Molano, el hombre que había transformado una modesta receta de cocina en un titán industrial sin precedentes, el padre absoluto e incuestionable de la familia Naranja, había fallecido. El luto paralizó a la empresa hasta sus cimientos. Por primera vez en décadas, los hornos monumentales parecían haber perdido su calor reconfortante y el incesante pedalear de los triciclos por las empinadas calles de Colombia perdió su ritmo triunfal, adoptando un tono denso, similar a una marcha fúnebre. Para los miles de empleados, desde el operario más humilde en la planta de mezcla hasta el gerente general, la muerte de Molano no representaba simplemente la pérdida del presidente de la junta directiva. Era la orfandad absoluta. Habían perdido a su protector incondicional, al líder magnético cuya sola presencia física en los pasillos de la fábrica validaba cada sacrificio humano, apaciguaba cualquier duda sobre el futuro y justificaba cada proceso anticuado. Mientras el país entero le rendía homenajes póstumos al legendario empresario en las portadas de los periódicos, ensalzando su gigantesca contribución a la historia nacional, dentro de los muros blindados de la isla perfecta, comenzaba a gestarse una tormenta silenciosa, invisible pero absolutamente devastadora. Con el último aliento del patriarca, se desvaneció de manera instantánea el campo de fuerza emocional que mantenía unida y cohesionada a la compleja compañía. Rafael Molano no solo era el encargado de tomar las decisiones ejecutivas finales, él era la única amalgama real que conectaba a los distintos y a menudo aislados departamentos. Era el árbitro supremo e indiscutible en cualquier disputa operativa. Su autoridad no derivaba de rígidos organigramas modernos ni de sofisticados manuales de gestión corporativa, sino del respeto reverencial, casi mitológico, que inspiraba su figura de fundador. Sin su sombra protectora abarcando toda la gigantesca operación, el inmenso vacío de poder dejó al descubierto, de forma cruda, violenta y repentina, la aterradora fragilidad de la estructura organizativa de la empresa. La transición generacional se convirtió rápidamente en un campo minado impredecible. En las corporaciones modernas, la sucesión es un proceso meticuloso, frío y calculado que se planifica durante años. Pero en Ramo, sostenida artificialmente por la figura eterna e invencible de su creador, se transformó en un choque de trenes a toda velocidad. Los herederos de la familia Molano asumieron el control de la pesada maquinaria, pero se encontraron con un obstáculo insalvable en el día a día. Carecían del halo de infalibilidad y de la autoridad moral absoluta de su padre. La alta directiva, que durante décadas se había acostumbrado a acatar directrices de un solo hombre sin cuestionar ni debatir, de pronto se encontró a la deriva en un vasto mar de indecisiones corporativas. Las antiguas lealtades que cimentaban el piso de la fábrica comenzaron a fracturarse peligrosamente, creando facciones y bandos internos en pugna. Aquellos pocos ejecutivos que durante años habían guardado un tenso y temeroso silencio sobre las evidentes fallas estructurales y la obsolescencia del sistema de producción, sintieron que, por fin, era el momento de hablar y exigir una modernización radical y dolorosa. Al mismo tiempo, la vieja guardia, los fieles escuderos del modelo tradicional que debían sus carreras y su estabilidad a la benevolencia de don Rafael, se atrincheraron tenazmente en sus escritorios y en sus viejos libros de contabilidad. Para ellos, cualquier intento de modificar los sagrados procesos establecidos equivalía a una herejía industrial, una falta de respeto imperdonable a la memoria del genio creador. Pero la consecuencia más letal y definitiva de la muerte del patriarca
fue la inevitable e inaplazable apertura de los verdaderos libros contables al escrutinio objetivo. Sin la imponente figura de Molano para imponer el optimismo perpetuo y desviar la mirada de la mesa directiva hacia el romanticismo del abrumador volumen de ventas diarias, los nuevos administradores tuvieron que enfrentarse, cara a cara, a los fríos y despiadados números reales, sin filtros emocionales. Al encender las luces fluorescentes sobre las profundidades financieras de la empresa, el cuadro que emergió fue espeluznante. Descubrieron con un terror paralizante que el sagrado mito de la autarquía perfecta, aquel modelo de independencia total que los llenaba de orgullo frente a las multinacionales, era en realidad un gigantesco agujero negro que devoraba el capital operativo a una velocidad insostenible. Al auditar la colosal operación pieza por pieza, comprobaron que producir sus propios huevos en la mega granja Avinza y moler su propio trigo en instalaciones propias ya no representaba un blindaje estratégico contra la inflación del país, sino un lujo astronómico y absurdo que superaba con creces los precios que ofrecía el mercado abierto y globalizado de la época. Vieron documentado en papel cómo el venerado sistema de reparto tradicional, el mismísimo corazón logístico y emocional de la marca, quemaba literalmente millones de pesos semanales en tiempos muertos, en mantenimientos incesantes de una flota avejentada y en rutas anacrónicas incapaces de competir con la logística computarizada de sus rivales. Las mermas en las líneas de producción, invisibilizadas durante años por la extrema indulgencia administrativa y el miedo a reprender al trabajador, equivalían a montañas literales de dinero desperdiciado en cada turno de trabajo. El imperio, en la práctica matemática, no estaba generando riqueza real en sus operaciones internas. Estaba sobreviviendo de puro milagro, inyectando frenéticamente el enorme flujo de efectivo recaudado en las calles para tapar fisuras colosales en el casco de su barco hundido. La muerte de don Rafael actuó como un catalizador tan estrictamente necesario como violento. Fue el brutal y traumático despertar de un sueño glorioso e ingenuo que había durado más de medio siglo. La ilusión protectora del tiempo detenido se hizo añicos contra el suelo de la fábrica. La compañía comprendió, con un pánico frío recorriendo la espina dorsal de su recién formada junta directiva, que estaban atrapados en una cápsula del tiempo, trágicamente desprevenidos para las crueles exigencias de eficiencia del siglo XXI. La repentina ausencia del líder supremo destapó de un solo golpe la podredumbre administrativa acumulada, la severa obsolescencia tecnológica de sus plantas y una hemorragia financiera silenciosa pero letal. De un día para otro, el icónico y tranquilizador sonido de los hornos trabajando a tope dejó de ser una melodía de prosperidad interminable para convertirse en el inquietante tic-tac acelerado de una bomba de tiempo a punto de estallar. El majestuoso legado de los Molano estaba a punto de colapsar irremediablemente bajo el peso aplastante de su propia, inamovible y orgullosa ineficiencia. El cierre fiscal del año 2014 trajo consigo un documento que nadie en la historia de Productos Ramo estaba preparado para leer. Cuando los auditores externos, contratados en medio del pánico de la transición, presentaron el balance general definitivo ante la nueva junta directiva, el silencio en la sala fue sepulcral. Las hojas de cálculo, desprovistas de cualquier lealtad emocional o nostalgia por el pasado, arrojaron una cifra que golpeó la mesa de caoba con la fuerza de un mazo. Una pérdida neta de 19,000 millones de pesos. Era una hemorragia financiera de proporciones catastróficas. Un boquete gigantesco en el casco de una embarcación que el país entero creía insumergible. Lo más aterrador del abismo financiero que se abría a sus pies no era simplemente la cantidad astronómica de capital esfumado en apenas 12 meses, sino la macabra paradoja matemática que lo explicaba. Productos Ramo no estaba perdiendo dinero porque los consumidores los hubieran abandonado. Todo lo contrario. Los hornos monumentales seguían encendidos día y noche. Los estantes de los supermercados se vaciaban a un ritmo frenético. La demanda nacional por sus clásicos empaques seguía siendo feroz, constante y leal. ¿Cómo era físicamente posible que una empresa que vendía absolutamente todo lo que era capaz de producir
estuviera al borde de la asfixia total? La respuesta, oculta durante décadas bajo la gruesa alfombra del orgullo corporativo y la indulgencia administrativa, era una verdad dolorosa y humillante. La empresa había cruzado la línea letal e invisible donde producir y distribuir era más caro que el precio de venta. Cada vez que una caja salía por las puertas de la fábrica, la compañía estaba, en términos prácticos, perdiendo dinero. Estaban subsidiando, con sus propias reservas de capital, el consumo de millones de colombianos. Al diseccionar el cadáver financiero, los analistas descubrieron que la enfermedad era sistémica y estaba arraigada en el núcleo mismo de su modelo de negocio. La sagrada autarquía los estaba devorando vivos. Los costos de mantener granjas avícolas sobredimensionadas con tecnología agrícola desactualizada, sumados a las nóminas infladas de un personal inmenso que no operaba bajo estándares de productividad industrial modernos, hacían que su materia prima interna costara absurdamente más que si la compraran a proveedores externos en un mercado globalizado. Pero el desangre no se detenía en el campo. En el interior de las inmensas plantas, la total ausencia de sistemas de software avanzados, automatización robótica y controles de calidad computarizados generaba niveles de desperdicio que harían palidecer a cualquier ingeniero moderno. Toneladas de masa defectuosa, recortes inexactos y empaques mal sellados terminaban en los contenedores de basura cada semana, evaporando silenciosamente los ya estrechos márgenes de rentabilidad. La tradicional tolerancia al error humano, aquella cálida filosofía de «somos una familia que se cuida», se traducía ahora en cientos de millones de pesos yéndose por los desagües industriales al final de cada turno. La junta directiva se encontraba paralizada frente a los números. El pánico frío se apoderó de las altas esferas gerenciales. Las proyecciones eran apocalípticas. Si la inercia destructiva continuaba, si no se aplicaba un torniquete inmediato y brutal, el flujo de caja operativo se secaría por completo en cuestión de meses. La compañía, sin acceso inmediato a créditos externos formidables, debido a su histórico rechazo a los bancos, se quedaría sin liquidez hasta para comprar azúcar. Era un secreto demasiado masivo y radioactivo para mantenerlo confinado indefinidamente entre cuatro paredes. En un país donde la marca era considerada casi un patrimonio nacional, la información no tardó en filtrarse. Primero, como un murmullo inquieto en los cerrados círculos financieros de Bogotá. Luego, como quejas abiertas de proveedores que notaban retrasos inéditos en los pagos. Y finalmente, como una detonación mediática imparable. La prensa económica nacional comenzó a publicar artículos con titulares que antes habrían parecido ciencia ficción. La palabra quiebra empezó a orbitar peligrosamente cerca del logotipo naranja. La hemorragia secreta de los 19.000 millones se había vuelto dolorosamente pública, desatando una tormenta de especulación y terror que amenazaba con derrumbar el imperio en tiempo récord. La detonación mediática fue inmediata y despiadada. Cuando los periódicos más importantes del país estamparon la crisis de Productos Ramo en sus portadas, el impacto psicológico en la sociedad colombiana fue equiparable a la caída de una institución gubernamental. En las calles, en las tiendas de barrio y en los noticieros, la incredulidad dio paso rápidamente a la histeria colectiva. Los consumidores, movidos por un sentimiento de nostalgia anticipada y el terror visceral de perder el sabor que había definido su infancia, se volcaron masivamente a vaciar los estantes. Compraban los característicos empaques por docenas, acumulándolos como si se tratara de provisiones vitales para el fin del mundo. Pero esta inyección desesperada de dinero en efectivo por parte de un público fiel no era una tabla de salvación. Era paradójicamente un acelerador hacia el abismo. Al dispararse súbitamente el volumen de ventas impulsado por el pánico, la maquinaria logística y productiva defectuosa tuvo que forzarse a trabajar muy por encima de sus límites. Esto multiplicó proporcionalmente las fallas, el desperdicio de ingredientes y los costos operativos ocultos. Al vender más rápido, perdían capital más rápido. El monstruo devoraba sus propias entrañas. Mientras el país entero debatía en las calles el incierto destino de su golosina más querida, puertas adentro de las plantas de producción, el ambiente se tornó tóxico e irrespirable. La cálida camaradería
y la sensación de familia inquebrantable que durante medio siglo habían caracterizado a la empresa se evaporaron, reemplazadas por un clima de paranoia paralizante. Los operarios, hombres y mujeres que llevaban 20 o 30 años laborando bajo la promesa silenciosa de un empleo seguro hasta la jubilación, veían con terror a nuevos ejecutivos, consultores de traje oscuro y calculadoras en mano, merodear por las cintas de ensamblaje. Medían tiempos de reacción, observaban fallas milimétricas y, lo más aterrador, tomaban notas en silencio. Acorralados en las oficinas gerenciales, los herederos de la familia Molano se enfrentaban a una encrucijada letal que no admitía sentimentalismos. Las reservas de emergencia se estaban agotando a un ritmo de vértigo. Para evitar el cierre definitivo de las persianas, necesitaban urgentemente una inyección masiva de liquidez, un salvavidas multimillonario que solo el sistema financiero formal podía otorgarles. Sin embargo, los bancos modernos, aquellos que don Rafael había ignorado y menospreciado durante toda su vida en favor de la independencia absoluta, ahora dictaban las reglas del juego. Las instituciones financieras estaban dispuestas a abrir líneas de crédito para salvar al gigante herido, pero su precio iba mucho más allá de las tasas de interés. Los banqueros exigieron certezas, planes de viabilidad corporativa y eficiencia implacable. Condicionaron cualquier desembolso a una purga estructural profunda. Las auditorías externas fueron tajantes. El mercado de capitales no iba a financiar una nómina inflada por la lealtad ni un modelo operativo diseñado en la década de los 70. El mandato de los acreedores fue claro, brutal e innegociable: amputar los miembros gangrenados o dejar que todo el cuerpo muriera por infección. La junta directiva, arrinconada contra el precipicio de la aniquilación total y con el peso abrumador de traicionar la filosofía humanista de su fundador, tuvo que rendirse ante la fría lógica del capitalismo. Optaron por la supervivencia a cualquier costo. Los analistas finalizaron sus listas cerradas, los asesores legales imprimieron resmas enteras de documentos y un silencio denso, premonitorio, cubrió las oficinas administrativas. El engranaje de la tragedia final se había puesto en marcha, avanzando como un tren sin frenos hacia las primeras semanas de un mes de abril que mancharía de lágrimas los uniformes de la fábrica. Abril de 2015 pasará a la historia de la industria colombiana como el mes en que la inocencia corporativa de Productos Ramo se hizo añicos. En los pasillos de las plantas de producción, el aire se sentía viciado, cargado con una electricidad estática que presagiaba un desastre inminente. Los operarios que durante años habían caminado con la tranquilidad de quien posee un destino asegurado, empezaron a notar movimientos inusuales. Los jefes de planta, hombres curtidos por décadas de hornear el mismo ponqué, evitaban el contacto visual. Las reuniones se volvieron constantes, a puerta cerrada y con un tono de voz que nunca antes se había escuchado en Ramo: el tono de la urgencia fría y administrativa. El golpe se ejecutó con la precisión de un bisturí y la contundencia de un martillo. Un día, de repente, la producción se detuvo. No fue una pausa programada para mantenimiento, ni el descanso de un turno rotativo. Fue una interrupción definitiva. Las cartas de despido, preparadas con una frialdad matemática que ignoraba décadas de lealtad, comenzaron a ser entregadas. 320 trabajadores, en su mayoría hombres y mujeres que habían entregado sus mejores años a la empresa, fueron convocados a las oficinas de recursos humanos. Allí se les notificó que, para salvar la sostenibilidad del gigante de naranja, sus puestos de trabajo habían dejado de existir. La escena en las afueras de las instalaciones fue una visión del infierno para la cultura organizacional de la empresa. No hubo discursos motivacionales ni agradecimientos extensos por la vida entera dedicada a la marca. Solo hubo el eco de los sollozos y el grito desgarrador de la incertidumbre. Familias enteras que dependían de un único salario en Ramo se encontraron, de la noche a la mañana, sin un norte claro. Las redes sociales y los noticieros fueron invadidos por imágenes de trabajadores veteranos, con sus uniformes impolutos, abandonando el lugar que consideraban su segunda casa,
cargando cajas de cartón con sus escasas pertenencias personales. El sindicato, que durante más de medio siglo había convivido en una relativa paz paternalista con la gerencia, estalló en una furia justificada. Lo que para la alta directiva eran ajustes de eficiencia estructural y optimización de costos, para la fuerza laboral era una traición imperdonable. Las protestas se organizaron con rapidez. Frente a las puertas de la fábrica, el inconfundible color naranja, que antes simbolizaba la alegría del dulce, se transformó en un símbolo de protesta. Pancartas de cartón, cánticos de indignación y la presencia constante de la prensa nacional convirtieron a la planta en el epicentro de un debate nacional sobre el valor del trabajo humano frente a la dictadura de los números. Por primera vez, la máscara de familia fue arrancada brutalmente por la realidad del mercado. La retórica de don Rafael, aquel discurso de protección y cuidado mutuo, chocó violentamente con la frialdad de las políticas de austeridad impuestas por los acreedores financieros. Los 320 despidos no fueron solo una cifra estadística, fueron una herida abierta en el tejido social del barrio donde operaba la fábrica. La gente miraba con asombro cómo la empresa que había construido granjas, molinos y una red logística nacional, ahora se veía obligada a reducir su personal a una fracción para simplemente intentar mantener las luces encendidas. El sentimiento de orfandad fue absoluto. La empresa ya no era la madre protectora, se había convertido en un ente abstracto, un corporativo que, al igual que cualquier multinacional extranjera, no dudaba en sacrificar a sus hijos más fieles para asegurar su propia continuidad en el mercado. Las puertas de hierro de las instalaciones se cerraron con un estruendo metálico que pareció resonar mucho más allá del polígono industrial. Adentro, para los operarios que habían logrado conservar sus puestos tras la brutal purga, el ambiente no era de alivio, sino de un terror profundo y silencioso. El síndrome del sobreviviente se instaló de inmediato en las gigantescas líneas de ensamblaje. Mirar a los lados y notar las estaciones de trabajo vacías, donde hasta el día anterior laboraban amigos, compadres y mentores de toda una vida, generaba una atmósfera insoportablemente fúnebre. Nadie se atrevía a sonreír. Nadie hablaba más de lo estrictamente necesario. La fábrica, antes caracterizada por conversaciones cálidas y una camaradería bulliciosa, quedó sumida en un silencio mecánico y gélido. El inconfundible aroma a vainilla y bizcocho horneado, que durante décadas había sido sinónimo de hogar y abundancia, ahora parecía tener un regusto amargo, casi irónico, contrastando cruelmente con el luto de la plantilla. Afuera de los muros, la crisis de imagen pública de la marca alcanzaba niveles verdaderamente críticos. En un país profundamente emocional, el impacto de ver a los operarios veteranos llorando ante las cámaras de televisión erosionó severamente el enorme capital de simpatía que la empresa había acumulado durante medio siglo. La gente en las calles se debatía dolorosamente entre la lealtad al sabor inconfundible de su infancia y la indignación moral por el trato hacia la clase trabajadora. Boicots incipientes comenzaron a organizarse en foros y redes sociales, exigiendo respuestas de una junta directiva que se mantenía atrincherada, enmudecida por la gravedad irreversible de sus propias decisiones. Para los herederos de la familia Molano, el peso de aquel mes de abril se convirtió en una cruz casi insoportable. El mercado los había acorralado y obligado a asumir el papel de verdugos del legado humanista de su padre. En las solitarias y tensas salas de juntas, lidiaban con la amarga y desgarradora certeza de que, al amputar a su fuerza laboral, habían asesinado también el alma original de la compañía. Comprendieron de la peor manera posible que ya no lideraban una gran repostería familiar. Ahora comandaban una estructura corporativa en terapia intensiva, intentando detener una hemorragia letal a costa de su propio espíritu. La huelga y las protestas del sindicato en los portones se prolongaron durante semanas de tensión asfixiante. Hubo enfrentamientos verbales, amargas mediaciones del Ministerio de Trabajo y madrugadas enteras de negociaciones exhaustivas, frías y calculadoras. Finalmente, los acuerdos de liquidación se firmaron con la aridez propia de la burocracia legal y el pragmatismo financiero. Los 320 trabajadores aceptaron sus cheques, recogieron sus documentos y se dispersaron lentamente en el vasto, anónimo
y duro mercado laboral, llevando consigo el recuerdo imborrable de una época dorada que nunca más volvería. Cuando el humo de las protestas finalmente se disipó y las pancartas de indignación fueron retiradas de las rejas principales, lo que quedó en pie ya no era el imperio romántico construido por don Rafael y doña Ana Luisa. El edificio físico era el mismo. Los empaques de colores brillantes seguían saliendo de las bandas transportadoras, pero la inocencia corporativa había muerto irrevocablemente. Para evitar que la empresa se convirtiera en un fantasma estadístico, la directiva tuvo que sacrificar la ilusión de la familia. Ahora, frente a un mercado implacable, con la moral interna destrozada y con los bancos respirándoles en la nuca, solo quedaba una única opción de supervivencia: beberse la medicina más amarga de su historia y abrir, por primera vez, las sagradas puertas del castillo a los fríos estrategas del mundo exterior. Después de la tormenta de abril, con las lágrimas aún frescas en el pavimento de la fábrica y los números rojos sangrando en los libros de contabilidad, la familia Molano se enfrentó a la decisión más difícil de su historia. Salvar Productos Ramo exigía un sacrificio supremo, uno que iba en contra de todo lo que don Rafael había estipulado. Debían renunciar al trono. Durante más de 60 años, el apellido Molano había sido sinónimo de la gerencia general, del control absoluto y de la última palabra. Pero el mercado había dictado su dura y fría sentencia. El amor filial no era suficiente para administrar una corporación en crisis en pleno siglo XXI. Fue entonces cuando cruzaron las puertas de la empresa hombres y mujeres que no sabían hornear un ponqué, pero sabían perfectamente cómo rescatar imperios en decadencia. Por primera vez en la existencia de la compañía, se entregó el timón a ejecutivos externos, gerentes de alto nivel con maestrías en administración y una vasta experiencia en multinacionales implacables. Estos foráneos no venían a perpetuar la nostalgia, venían a aplicar un torniquete. Al sentarse en las oficinas de presidencia, no vieron la cálida familia que don Rafael había fundado. Vieron hojas de cálculo, ineficiencias operativas crónicas y una estructura de costos que rozaba lo delirante. La primera gran intervención de esta cura dolorosa fue desmantelar la sagrada autarquía, la isla perfecta que tantas décadas había tardado en construirse. Las vacas sagradas de la compañía fueron sacrificadas una a una en el altar de la rentabilidad. La inmensa megagranja avícola y los molinos propios, antes símbolos máximos del orgullo nacional y de la independencia corporativa, fueron sometidos a una rigurosa evaluación de costos. Los nuevos directivos demostraron con matemáticas irrefutables que subcontratar o delegar partes de esa cadena, comprando insumos en el mercado abierto global, no era una traición al fundador, sino una necesidad de supervivencia básica. La integración vertical extrema fue lentamente podada, permitiendo que la empresa volviera a enfocarse en lo que realmente sabía hacer: producir pasteles, no criar gallinas ni cultivar trigo. Simultáneamente, los auditores introdujeron a Ramo a la revolución digital que la directiva había evitado durante 2 décadas completas. Los viejos libros de contabilidad manuales, los recibos de papel carbón y los acuerdos logísticos de palabra fueron barridos de un solo plumazo. Se instalaron modernos sistemas de software de planificación de recursos empresariales, ERP, que iluminaron con crudeza todos los rincones oscuros de la cadena de suministro. Ahora cada gramo de harina, cada huevo y cada empaque naranja era rastreado satelitalmente y contabilizado en tiempo real. La histórica indulgencia frente a las mermas desapareció de las líneas de ensamblaje. La eficiencia se volvió el nuevo y único dogma. Los empleados que quedaron tuvieron que reaprender a trabajar, no bajo la mirada paternalista de un patriarca, sino bajo la vigilancia implacable de los indicadores clave de rendimiento, KPIs. El cambio más visible, sin embargo, ocurrió en las calles de Colombia. El glorioso ejército de 3 ruedas, aquel que había cimentado el mito de la distribución capilar, tuvo que ser reevaluado drásticamente. Aunque los triciclos no desaparecieron del todo, debido a su innegable valor cultural y su eficacia en los barrios más empinados, la compañía aceptó por fin que no podían depender exclusivamente de tracción humana. Ramo abrió sus bodegas a flotas de camiones modernos y a canales de distribución de terceros para poder abastecer eficientemente
a las grandes superficies y supermercados de cadena, que exigían códigos de barras, entregas paletizadas y una precisión logística que un pedalazo simplemente no podía garantizar. La terquedad logística dio paso a una integración comercial pragmática, pero la reestructuración no solo consistió en recortar, despedir y optimizar. La nueva guardia corporativa sabía que una empresa no puede prosperar únicamente ahorrando dinero. Necesitaban atacar el mercado con la agresividad de una multinacional. Durante demasiados años, Ramo había dependido casi exclusivamente de sus productos tradicionales, congelados en el tiempo. La cura requería una innovación feroz. Así, el laboratorio de desarrollo, antes profundamente conservador, empezó a lanzar nuevas líneas a un ritmo vertiginoso. El icónico Chocoramo se transformó y multiplicó. Surgieron versiones mini para las loncheras modernas de los niños. Se lanzó una crema esparcible de Chocoramo que causó histeria colectiva en las redes sociales, y la marca incursionó audazmente en la competitiva categoría de snacks salados. La empresa comenzó a exprimir el inmenso valor de su propiedad intelectual, adaptándose a los gustos fugaces de las nuevas generaciones sin depender únicamente de la nostalgia de los padres. Fueron años de una terapia de choque implacable, de sudor frío en las juntas directivas y de ajustes culturales inmensamente desgarradores para la vieja guardia. La medicina fue brutalmente amarga y su efecto secundario inevitable fue la muerte del romanticismo industrial. Pero, innegablemente, la cirugía salvó al paciente. Poco a poco, la hemorragia de los 19.000 millones se detuvo por completo. Los aterradores números rojos palidecieron hasta convertirse en un negro sólido, robusto y tranquilizador. Las plantas de producción recuperaron su ritmo frenético, esta vez impulsadas por motores de eficiencia pura y no por la inercia de la tradición. Productos Ramo había sobrevivido a la prueba de fuego definitiva, aquella que aniquila a la gran mayoría de las empresas familiares durante la traumática transición a su tercera generación. Habían logrado evitar el colapso total de milagro, pero el costo de la entrada al futuro fue ceder su pureza histórica. La compañía que emergió de la unidad de cuidados intensivos estaba viva, respiraba y ganaba terreno rápidamente en los supermercados, pero su corazón ya no latía al ritmo compasivo de una familia artesanal. Ahora vibraba con la precisión mecánica, fría y letal de una corporación formidable, armada hasta los dientes y lista para la guerra del mercado moderno. Hoy, las instalaciones de Productos Ramo ya no son aquel laberinto romántico y artesanal donde el tiempo parecía haberse detenido. Al caminar por las inmensas naves industriales, el sonido predominante no es el eco de las conversaciones familiares de antaño, ni el crujido melancólico de los viejos triciclos de hojalata. Es el zumbido constante, rítmico y matemáticamente perfecto de la maquinaria automatizada. Brazos robóticos apilan cajas con una precisión que ningún ser humano podría igualar, y sofisticados escáneres ópticos verifican la calidad milimétrica de cada empaque brillante que pasa por las veloces cintas transportadoras. Ramo se ha convertido en una fortaleza corporativa del siglo XXI, una máquina de alta tecnología diseñada para no fallar jamás. El imperio no solo recuperó su dominio indiscutible en Colombia, sino que, finalmente, levantó la mirada para conquistar horizontes más lejanos. Aquel ponqué nacido en una modesta cocina bogotana cruzó las fronteras. Hoy, los inconfundibles bloques anaranjados de Chocoramo viajan miles de kilómetros en contenedores refrigerados para aterrizar en los estantes de supermercados en Estados Unidos, Canadá, Australia y España, calmando la profunda nostalgia de la diáspora colombiana y seduciendo paladares internacionales. La marca demostró que tenía el músculo para ser verdaderamente global, siempre y cuando estuviera dispuesta a jugar bajo las estrictas reglas del mercado exterior. Sin embargo, para los operarios más antiguos que sobrevivieron a la gran purga de 2015 y para las generaciones que crecieron viendo el logotipo como el escudo de un país más sencillo, hay una verdad ineludible que flota en el aire acondicionado de la planta. Productos Ramo salvó su vida, pero sacrificó su inocencia para siempre. La amarga lección que dejó la casi fatal crisis financiera es un reflejo cruel, pero necesario, del ciclo de vida de todo gran negocio.
Rafael Molano y Ana Luisa Camacho construyeron un milagro industrial, basándose en el amor incondicional, la lealtad ciega y una ética de trabajo sobrehumana. Pero el romanticismo no calcula la depreciación de los activos y la fe ciega no protege contra la devaluación en los mercados globales. La empresa aprendió, a través de las lágrimas derramadas por su propia gente, que la reverencia extrema hacia el pasado puede ser el veneno más letal para el futuro. Descubrieron, en el borde mismo del abismo, que para honrar y proteger el verdadero legado de un fundador heroico, a veces es absolutamente necesario destruir por completo su modelo de gestión. Al final, la victoria definitiva de Ramo no radica en sus modernos sistemas de software financiero ni en sus audaces estrategias de exportación transcontinental, sino en haber logrado blindar el núcleo emocional de su existencia. Cuando alguien abre un empaque naranja hoy, ya sea en las gélidas calles de Nueva York o en un cálido barrio de Medellín, y muerde esa gruesa armadura de chocolate, el sabor sigue siendo exactamente el mismo. Es la misma alquimia dulce que se mezcló hace medio siglo. El esqueleto de la empresa fue reemplazado, su mente fue reestructurada y su espíritu ingenuo y paternalista desapareció devorado por la modernidad. Pero el alma de la receta sobrevivió intacta. Y en el implacable, frío y despiadado mundo del capitalismo moderno, que una compañía logre que su esencia sobreviva a su propia tragedia corporativa es quizá el mayor milagro de todos. La historia de Productos Ramo es mucho más que la crónica de una fábrica de pasteles o el estudio de un caso de éxito empresarial. Es un espejo implacable que nos muestra la brutal transición de la empresa tradicional a la corporación moderna. Nos enseña que las virtudes que construyen un imperio en sus inicios, la lealtad inquebrantable, el control absoluto, el paternalismo cálido, pueden convertirse exactamente en las mismas fuerzas que lo arrastren hacia su destrucción cuando el mundo exterior decide cambiar las reglas del juego. Crecer en el despiadado teatro del capitalismo a menudo exige cometer un parricidio simbólico. Para sobrevivir, Ramo tuvo que demoler los dogmas logísticos y administrativos de su venerado fundador. Tuvieron que despedir a cientos de sus propios hijos corporativos para evitar que la inmensa fábrica colapsara sobre todos ellos. Es una paradoja tan amarga como universal. El precio innegociable de la supervivencia a largo plazo suele pagarse arrancando la inocencia original de la compañía. Hoy, el famoso Rey Naranja sigue reinando, pero su trono ya no está sostenido por lazos sentimentales ni triciclos de hojalata, sino por márgenes de rentabilidad, tecnología satelital y una eficiencia implacable. Sobrevivió porque la junta directiva entendió justo a tiempo una lección letal. La tradición es un ancla hermosa que te otorga identidad y te conecta con tu pueblo. Pero si te niegas a soltarla cuando llega el huracán de la globalización, te arrastrará hasta el fondo del océano sin piedad. ¿Crees que el doloroso sacrificio de aquellos trabajadores en 2015 era el único camino para asegurar la existencia de una marca que representa el patrimonio de todo un país? ¿O consideras que el sistema moderno inevitablemente termina devorando el alma humana en nombre del crecimiento perpetuo? Déjame tu profunda opinión en la caja de comentarios, porque la verdadera historia oculta detrás de los íconos que consumimos a diario merece ser debatida. Si este viaje a las entrañas de la industria te hizo cuestionar las maquinarias que sostienen nuestro mundo, suscríbete al canal y acompáñame en el próximo documental. Aquí no solo contamos la historia del colapso de los imperios, desciframos la cruda anatomía de su supervivencia.